La prueba del lunes 12 de abril, va a reemplazar la clase virtual de ese día, por lo tanto ustedes no tendrían clase virtual ese día conmigo, sino que la horita la usarían solamente para la prueba. Hola Wildinia. Bien, usarían esa horita solo para la evaluación, ya para que no tengan ningún problema para poder ingresar. ¿Ya? Igual yo me voy a meter a la clase virtual para aquellas personas que se les olvide, cierto, que va a ser el reemplazo, pero usted no tiene por qué ingresar. ¿Ya? La asistencia de ese día, lunes 12 de abril, va a ser hacer la prueba. De todas formas, el temario y esto que está aquí, hola Constanza, el temario y esto que está aquí se lo voy a estar anotando en su calendario de webclass, ya el que les aparece cuando ustedes ingresan a webclass, para que no se le olvide que este día tenemos prueba y pueda estudiar con tiempo. Ya también les recuerdo que la profe Mayra, ¿cierto? La profe está con nosotros desde el PIE y no solamente se enfoca, ¿cierto?, en las estudiantes que se encuentran en el PIE, sino que si usted quiere repasar, ¿cierto?, si usted quiere mirar algún material, alguna cosa, puede estar dentro de sus clases de reforzamiento que son súper buenas. Nosotras siempre estamos comunicándonos con la profe Mayra, entonces no estaría de más para aquellas personas que quieran repasar, que se sienten perdidas con la materia, ¿cierto?, que pueda ingresar a esos reforzamientos que la profe hace. La profe hace unos PowerPoint increíbles, así que le van a servir muchísimo si es que usted ingresa. Pía, todavía no tengo fecha, ¿ya? Pero voy a estar comunicándolo también. Yo creo que la próxima semana la profe Mayra va a hacer algunas horas, ¿ya? De todas formas, la gente que está en el PIE está más informada que yo, ¿ya? Entonces le puede preguntar ahí a las chicas que se encuentran en el PIE Matemática y ahí se dan el dato. Bien. En su calendario entonces va a aparecer la fecha, la prueba de matemáticas, ¿cierto? Y el temario. No se preocupe, Aramis, todavía no paso lista, todavía quedan 5 minutitos. Continuamos entonces. Bien, vamos a ver el siguiente producto notable que hemos estado repasando y este se llama cubo de binomio. Si usted se fija, cuando nosotros teníamos un cuadrado de binomio teníamos un elemento plano, es decir, en una sola dimensión, ¿cierto? En cambio, con el cubo, ¿qué tengo yo? Tengo elementos que se encuentran en 3 dimensiones, por lo tanto tengo que calcular el volumen. Bien, si usted se recuerda un poquitito la materia del año pasado, ¿cierto? En donde nosotros calculábamos el volumen de un cono, ¿cierto? O de un cilindro. Nosotros teníamos que hacerlo con 3 dimensiones, ¿cierto? Como si tuviera también profundidad. Bueno, en este caso del cubo de binomio pasa lo mismo. Bien, cuando nosotros calculamos el cubo de binomio estamos pensando literalmente en un cubo que está compuesto por más elementos, ¿cierto? Aquí tenemos otro cubo, por ejemplo, y este que está aquí es otro cubo, pero aquí colocado, ¿cierto?, con naranja tenemos lo que se llaman paralelepípedos, que sería un rectángulo en 3 dimensiones. Bien, la forma de este producto notable es la siguiente. Y aquí yo siempre le recomiendo hacerlo de esta manera. Fíjese que lo que se repite en el cubo, aquí tengo un 1 imaginario, aquí tengo un 3, aquí tengo un 3 y aquí tengo también un 1 imaginario, ¿cierto? Por lo tanto, los unos no los voy a pescar como no están colocados aquí, ¿cierto? Y los que sí tengo que pescar son los 3 que acompañan a las partes interiores del cubo de binomio. Bien, empiezo con el primer elemento de izquierda a derecha bajándole el grado. Es decir, empiezo con a cubo, el siguiente va a ser a cuadrado, el siguiente va a ser solamente a elevado a un 1 que no se escribe. Bien, por lo tanto el último elemento no tiene la letra A. Y el segundo elemento, que es este que está aquí, ¿cierto? La letra B, voy a comenzar igual, pero de derecha a izquierda. De derecha a izquierda tendría b cubo, después b cuadrado y después b elevado a 1
que es lo mismo que no colocarle el elevado a 1. Bien, todas estas cosas se van multiplicando. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Recuerde que nuestra idea de productos notables siempre es hacer la menor cantidad de cálculos para que salga un poquitito más fácil el ejercicio, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer este que está aquí. X más 2 al cubo. Cuénteme, ¿cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el primer elemento? Excelente. Yo pensé que estaban durmiendo, pero veo que están súper despiertas y eso me alegra, pero muchísimo. El cubo de binomio, nada que ver cuadrado, el cubo de binomio siempre me va a dar 3 elementos, ¿ya? Entonces coloqué 3 circulitos y como usted bien dice, ¿cierto? Ya habíamos conversado antes y también se lo dije. Los de al medio, ¿cierto? Que son los 2, tienen un número 3 multiplicado. Por lo tanto, lo voy a colocar al tiro. ¿Bien? Y como ustedes bien me dijeron en el chat, el primer elemento es la letra X. Entonces, la letra X la voy a colocar en el primer circulito, elevada a 3. Después, en el segundo circulito, elevada a 2. Después, en el tercer circulito, solamente elevado a 1. No voy a colocar el elevado a 1 porque no es necesario. ¿Bien? ¿Y cuál es el segundo elemento, chiquillas? Estimadas. Excelente, ¿cierto? El segundo elemento es el número 2, el que se encuentra aquí adentro del paréntesis, incluyendo su signo, ¿cierto? Más 2. Pero como estoy elevando en este momento, no me va a interesar el signo. Bien, lo vamos a revisar al final. Bien, entonces aquí yo iría de derecha a izquierda bajándole el grado. Empiezo con 2 elevado a 3. Después sigo aquí con 2 elevado a 2. Me quedo afuera del circulito, pero usted entiende la idea. Y por último aquí me quedaría 2 elevado a 1, pero no voy a escribir el 2 elevado a 1. Bien. El paréntesis del cubo de binomio, ¿es positivo o negativo? El paréntesis, aquí mire, aquí. Positivo o negativo. ¿Cierto, chiquillas? Es positivo. Por lo tanto, si el signo del cubo de binomio es positivo, significa que todo es positivo. Bien, me despreocupo de los signos porque todo es positivo. Bien, ya vamos a ver en el caso de abajo cuando sería negativo cómo se hacía. Pero esto que está aquí está un poco desordenado, ¿cierto? Así que una vez que tengo esto que está acá, le voy a pedir por favor que cuando haga un cubo de binomio no se salte este paso. Bien, lo que vamos a hacer abajito va a ser ordenarlo. El primer elemento se va a quedar igual, ¿cierto? Tengo x elevado a 3. No puedo hacer nada para ordenar ese elemento. Bien, luego tengo un más. Y luego tengo 3x cuadrado por 2. Voy a juntar todos los números adelante y la letra la voy a dejar hacia atrás. Bien, entonces tendría 3 por 2 por x cuadrado. ¿Cuánto me da eso? ¿Qué elemento me da? 3 por 2 por x cuadrado. Exactamente, ¿cierto? Nos daría 6x elevado a 2. Me salió rarita la x, pero usted entiende la idea. Siguiente elemento. Tengo 3 por x por 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 nos da 4 y 4 multiplicado por el 3 multiplicado por x. ¿Cuánto nos da eso?
Cuidado con el cuadrado, la letra X no está al cuadrado, mire. Está solita, solamente la letra X. ¿Ya? Para que lo revise. Exactamente, ¿cierto? En el número 12 y en la X estaban 100% correctas, pero tiene que fijarse en el elevado, ¿bien? 12 por X. Bien, y finalmente 2 elevado a 3. ¿Cuánto nos da eso, chiquillas? Finalmente 2 elevado a 3. Exactamente, ¿cierto? Esto nos da 8. Ahí tendría mi cubo de binomio listo. Estimadas, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Sobre este ejercicio? Sí, no se preocupe, Wildinia. Va a aparecer ahí todavía. Antonia, dio 8 porque tengo aquí 2 elevado a 3. Entonces esto es 2 por 2 por 2. Y eso me da 8. ¿Ya? Por el último elemento. Ya siempre tiene que hacer las potencias en este caso. Continúo entonces con el de abajo para mostrarle cómo se haría cuando tengo un signo negativo. Y fíjese que ya no tenemos solamente la letra X, sino que tenemos un número en la letra X. Bien, para eso usamos esos circulitos. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Vamos a colocar los 4 círculos que nosotros ya sabemos que nos va a dar el cubo de binomio. Bien, tengo 4 círculos acá. 3, 4. Y como es un cubo de binomio, yo sé que lo que se encuentra al medio, que son 2 cosas, ¿cierto? Esas 2 cosas tienen que estar sí o sí multiplicadas por 3. Exactamente, Pía. Bien, y ahora, ¿cuál es el primer elemento, chiquillas? El primer elemento de acá. 3x, exactamente. Pero tengo una duda. Entonces, si el primer elemento es 3x, ¿qué tengo que poner en el primer circulito? Si el primer elemento es 3x, ¿qué tengo que poner en el circulito? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, participe nomás. El resultado de la potencia también. 3x, 3x, 9x, 3x cubo, x. Varias ya dieron en el clavo justo que quería comentarle. Bien. En el primer circulito tengo que colocar el 3x, ¿cierto? Hay varias chiquillas que lo hicieron así. Pero este 3x tiene que estar completamente elevado a 3. Bien, usted lo puede colocar en el paréntesis o en la parte de afuera del circulito. Bien, da lo mismo en el lugar donde lo coloque. ¿Por qué tengo que colocarlo así? Porque ese elevado a 3 va a elevar a 3 el número que está ahí adentro y también la letra X. Bien, el primer elemento no es solo la X, no es solo el 3, sino que es 3X. Y el primer elemento lo tengo que elevar a 3. ¿Sí?
¿No? ¿Más o menos? Coménteme, por favor. Pía, lo usamos con el paréntesis porque el paréntesis me sirve para decir que todos los elementos que se encuentran adentro del paréntesis están elevados a 3. Si usted quiere lo puede colocar sin el paréntesis, pero con el circulito en la parte de afuera. ¿Ya? Para que usted se acuerde que ese elevado a 3 tiene como que tira las dos cosas finalmente. Ahora, si coloqué el 3x elevado a 3 aquí, ¿qué tengo que colocar en el segundo circulito? Estoy hablando solo del primer elemento, chiquillas. No he tocado el segundo. Bien. Tengo 3x elevado a 2. Y recuerde que elevado a 2 siempre va a acompañar, ¿cierto?, al 3 y a la x. Bien, entonces en este caso también coloquémoslo con paréntesis para no equivocarnos. Si usted lo coloca con paréntesis, es menor la probabilidad de que se equivoque, porque ese elevado a 2 va a elevar todas las cosas que se encuentren adentro del paréntesis. ¿Y qué coloco en este que está aquí, en el tercer circulito? Solamente hablando del primer elemento. Solo hablando del primero. Todavía no miramos el segundo elemento. Exacto, ¿cierto? En el último estaría elevado a 1. Por lo tanto, no necesito ponerle paréntesis porque está elevado a 1. Bien, si usted quiere también lo puede hacer, pero no es necesario. Por lo tanto, esto es simplemente 3x. Ahora vamos con el segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Exactamente, ¿cierto? El segundo elemento es 2. Por lo tanto, voy a empezar de derecha a izquierda. ¿Qué pongo en el último circulito, chiquillas? ¿Qué coloco aquí? 2, exacto, elevado a 3, ¿cierto? Eso, así yo lo interpreto ese 23 que me mandaron. Ah, eso les quería comentar. Cuando yo hago un elevado, bien, hago... Ahí no me salió. Eso que yo les acabo de mandar en el chat es para colocar el elevado. Bien, entonces, por ejemplo, si usted quiere poner 2 elevado a 3, lo coloca así. Bien, esa como curvita, ¿cierto? Ese como gorrito es para el elevado. Puede usted no usarlo porque la verdad es que yo lo entiendo igual, pero si quiere así como escribirlo, ¿cómo se le llama? Escribirlo como de forma matemática, ¿cierto? Puede hacerlo con el elevado, pero ningún problema que no lo haga. Es con el, por lo menos en mi teclado, usted aprieta al y hay un paréntesis de corchete. No sé si en todos los teclados es igual. Bien, entonces como ustedes bien decían, ¿cierto? Esto sería 2 elevado a 3. Si no lo encuentran, no se preocupe. Ya, pero hace un par de tiempo que se lo quería decir y se me había estado olvidando. Ah, claro, en algunos teclados son control. Con control y el que se encuentra cerca del enter. Bien, entonces en el tercer circulito, ¿qué tengo que colocar? Estoy hablando solo del segundo elemento. Ya coloqué el 2 elevado a 3. Shift, claro. Aquí, ¿qué tengo que colocar? No se preocupe, Renata. Después lo busque. Esto sería 2, ¿cierto? Elevado a 2. Excelente. Y en el segundo circulito, ¿qué coloco?
solamente 2, ¿cierto? Que es lo mismo que 2 elevado a 1. Por último, veamos los signos. ¿El signo del paréntesis acá arriba es positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Por lo tanto, si este signo es negativo, yo voy a colocar un positivo, después un positivo y un negativo. Bien, los coloco alternados. Bien, empezando con el positivo. Lo voy a colocar igual para que usted vea, pero en el primer elemento, si es positivo, no se coloca el signo. Positivo y negativo. Bien, los signos cuando el paréntesis es negativo van alternados. Pero nuevamente esto se ve un poquitito extraño si lo dejo así, ¿cierto? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ordenarlo. No se preocupe de nada. Siempre el primero es positivo en un cubo de binomio y después parto con el negativo. ¿Sí? ¿Más dudas? Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Solamente en el caso de que el signo de adentro sea negativo. Entonces, vamos a arreglarlo un poquitito. ¿Cómo se arregla esto? Bien, de la misma manera en que lo hicimos arriba. Tenemos que multiplicar los números y elevar los números que necesitamos. Aquí en el primer circulito tengo 3 elevado a 3 por x elevado a 3. ¿Cuánto me da eso, chiquillas? 3 elevado a 3 por x elevado a 3. Cuidado ahí, el 3 no está elevado a 2, está elevado a 3. Exactamente, ¿cierto? Ahí razónelo entre medio. Exacto, ¿cierto? 3 por 3 nos da 9 y 9 por 3 nos da 27. Por lo tanto, esto me quedaría 27 por ese x que está ahí, ¿cierto? X elevado a 3. Como es un signo positivo, no le voy a colocar el signo, ¿cierto? Es el primer elemento, así que no es necesario. Después tengo menos. Y aquí tengo una ensalada más o menos, ¿cierto? Una cosa, pero bien especialita. Fíjese que el 3 y el x están elevados a 2 y después tengo que multiplicar por 3 y después multiplicar por 2. Entonces hagámoslo por partes, ¿bien? 3x, todo eso elevado a 2. ¿Cuánto nos daría solamente lo que se encuentra en naranja? Exacto, ¿cierto? El 3 elevado a 2 nos daría 9 y el x seguiría elevado a 2. Si usted sabe hacerlo completamente cierto sin hacer estas partes, no hay problema, pero como le estoy mostrando el ejercicio, quiero que lo hagamos así, ¿bien? Y fíjese que el 3 multiplica el 9 y el resultado se multiplica por 2. 3 por 9, ¿cuánto me da eso? No sé, Pía, no sé si me da eso, pero puede ser. 3 por 9 nos da 27 y 27 por 2 nos da, fíjese, 3 por 9 por 2. Exacto, ¿cierto? Nos daría, solamente el resultado numérico nos daría 54, pero además, como señala ahí su compañera en el chat, ¿cierto? Tenemos un x cuadrado, que es la letra que nos sobraba, ¿cierto? Que no se nos puede olvidar. Menos 54x elevado a 2. Sigamos con el siguiente. Vamos a hacer lo mismo.
Bien, primero la potencia y después de la potencia multiplicamos los números. Bien, aquí hay un signo más entre medio que está ahí con morado. 2 elevado a 2, ¿cuánto me da eso? Esto nos daría 4. Y ahora el 4 multiplicado por 3 y el resultado multiplicado por 3. O sea, 4 por 3 por 3. Y exactamente, ¿cierto? Y después no se me puede olvidar la letra. Muy bien las chiquillas que lo colocaron. Exacto, Isidora, el que está afuera, el 3 igual cuenta. Lo que pasa es que lo dejamos afuera porque tiene la forma del cubo de binomio. ¿Ya? Pero también lo tengo que considerar. Bien, entonces 4 por 3 son 12 y 12 por 3, ¿cierto? Son 36, como usted misma lo dijo ahí en el chat. 36. Y no se me puede olvidar, ¿cierto? La letra X que se encuentra ahí. En este caso no está elevada a nada, ¿cierto? Está elevada solo a un 1. Después el signo y finalmente 2 elevado a 3. ¿Cuánto nos da eso? Exactamente, ¿cierto? 2 elevado a 3, que en este caso nos daría 8, al igual como en el caso de arriba del último elemento, ¿cierto? El 2 elevado a 3 no cambia mucho. Bien, esta es la manera de hacer un cubo de binomio cuando tengo este tipo de elementos que no es solamente una letra y no es solamente un número, sino que son las dos cosas juntas. Bien, tengo que fijarme muy bien en el cubo, en el cuadrado, ¿cierto? Y en los números que se están multiplicando. Chiquillas, preguntas, consultas, algo que no haya quedado claro, muy difícil. Con la mayoría igual estamos repasando, ¿cierto? El cubo de binomio. Sé que con algunas quizás no alcanzamos a verlo completamente. El del 54, Pía. En el del 54, recuerde que lo primero que hicimos fue 3x, ¿cierto? Todo eso elevado a 2. Entonces el 2 entró, ¿cierto? A el paréntesis. A ese que está ahí y a ese que está ahí. Y eso nos quedó 9x cuadrado. Bien, pero los números todavía los tengo que multiplicar. Entonces tengo 3 por 9 multiplicado por 2. Bien, y eso nos da 54. Y el x cuadrado lo voy a colocar igualito debajo. Ya siempre piense que tiene que hacer primero todos los números. Bien, como no hay dudas, o no hay más dudas por así decirlo, vamos a ver este que está aquí. Cuando nosotros tenemos esto y nos piden identificar si es o no es un cubo de binomio, bien, fíjese que, como dice Pía, ¿cierto? Da un poco de miedo porque es bastante grande, ¿cierto? Y los números son bastante grandes también. Pero, ¿qué es lo que usted se tiene que fijar para poder saber que esto es un cubo de binomio? Lo primero es que tenga 4 elementos. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Por lo tanto, es candidato para ser cubo de binomio. Y lo segundo es que usted se va a despreocupar de las partes del medio, de esto y de esto. No lo va a pescar todavía. Solamente me voy a enfocar en los extremos. Me voy a enfocar en este número y me voy a enfocar en este número. Bien, solo me enfoco en los dos extremos. Entonces yo me pregunto, un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 8x cubo.
¿Qué número podría ser ese, chiquillas? Exacto, ¿cierto? En el caso primero sería el 2, ¿cierto? Yo sé que 2 por 2 por 2 me da 8. Y no se me puede olvidar, ¿cierto? La letra, ¿cierto? Como su compañera nos decía ahí en el chat, ¿cierto? X por X por X nos daría el X cubo. El otro extremo, veámoslo, el 125. A ver, un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 125. Exacto, ¿cierto? El número 5, o como su compañera, ¿cierto? Arriba colocó 5 elevado a 3. Bien, 5 elevado a 3 nos da 125. Aquí voy a colocar solo el 5 elevado a 3. Pregunta, ¿los signos son todos positivos o hay signos negativos? ¿Son todos positivos o también hay signos negativos? Exacto, ¿cierto? Todo es positivo. Por lo tanto, me despreocupo del signo porque el signo final sí o sí es positivo. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un paréntesis que esté elevado a 3. Y voy a colocar solamente un elemento del primero, ¿cierto? 2x. Y voy a colocar solo un elemento de aquí, solamente un 5. Al tiro voy, chiquilla. Y el signo de al medio, como todo es positivo, esto también es positivo. Ignacia, el primero es 2 porque fíjese que 8 es 2 por 2 por 2. Bien, y necesito un número que elevado a 3 me dé 8. Bien, ese número es 2 elevado a 3. Bien, por eso este es 8. Si usted eleva 2x, lo voy a colocar aquí abajito, que tengo medio raro el cursor. Si usted coloca 2x en paréntesis, y esto lo eleva a 3, entonces le va a quedar 2 elevado a 3, 8, y x elevado a 3. Bien, por eso. Entonces, este es el resultado final de la factorización del cubo de binomio. Bien, fíjese que no fue nada tan terrible. ¿Por qué? Porque a pesar de que se ve mucho, yo solo considero los extremos. Bien, no voy a tocar las partes del medio, porque yo sé que lo de al medio simplemente es la multiplicación de las cosas que están a los extremos. Isidora, lo de al medio no me va a servir para factorizarlo. Bien, quizás sí para sumar o para restar con otras cosas. Bien, pero para factorizar simplemente me voy a fijar en los extremos. Otra forma de identificar el cubo de binomio, si es que usted quiere usar las partes que están al medio, bien, es, fíjese que aquí tengo un elevado a 3, después tengo un elevado a 2, después tengo un elevado a 1. Bien, la misma manera en que lo hacíamos en los ejercicios que se encuentran acá. Bien, esa es como la otra manera, por así decirlo. Chiquillas, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Súper. Vamos a ver otro
Otros dos productos notables que son muy parecidos. La primera se llama suma de cubos. Bien, en la suma de cubos, como ya lo decía en el anterior, me pasa en la suma de cubos que tengo un cubo y le añado otro cubo. Bien, también los elementos están elevados a 3 porque estamos hablando de 3 dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, la suma de cubos se ve más o menos así. Se ve como A más B por toda esta ensalada que se encuentra aquí. En el trinomio tengo el primero elevado a 2, el último elevado a 2 y al medio la multiplicación de los dos elementos. Bien, siempre tengo al menos un signo negativo. El signo negativo puede estar acá o el signo negativo puede estar acá. Si no tengo signos negativos en ningún lado, no es una suma de cubos ni una diferencia de cubos. Bien, siempre debo tener un signo negativo. Y finalmente, si nosotros realizáramos esta multiplicación término a término, bien, el resultado final sería este mismo paréntesis inicial, pero ahora con los elementos de adentro elevados a 3. Bien, por lo tanto aquí tengo A elevado a 3 el mismo signo que el primero, más B elevado a 3. Bien, esa es la respuesta de todo lo que se encuentra aquí. Recuerde que la idea es hacer la menor cantidad de pasos posibles, por lo tanto, en este caso, simplemente colocamos, ¿cierto?, la suma de cubos. Ahora, veamos un ejemplo más abajito. Tengo esto que está aquí. ¿Cuánto me daría esto? ¿Cuál sería el primer elemento? O completo, como usted quiera colocarlo. ¿Cuánto me daría esto que está acá? Ya, excelente. El primer elemento me quedaría elevado a 3, ¿cierto? Sí o sí el primer... Sí, Dora. Ahí está. Sí o sí el primer elemento me quedaría elevado a 3, ¿cierto? Tendría el primer elemento elevado a 3. ¿Qué signo le coloco después aquí para unir esas dos cosas? Ya hay gente que me lo colocó arribita, pero lo voy a preguntar por partes. Positivo, ¿cierto? ¿Y cuál sería el segundo elemento? Exacto. ¿Pero cuánto me da eso? Si tengo 4 elevado a 3, tengo que sacar el resultado de 4 elevado a 3. No puedo colocar 4 elevado a 3. ¿Cuánto me daría 4 elevado a 3? Tengo 4 por 4 por 4. ¿Seguro? Veo bastante duda ahí. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, ¿cuánto me da eso? Exacto, bien, bien. 64, ¿cierto? Aquí lo voy a escribir como 4 elevado a 3 para que no se le olvide la forma. Bien, pero usted siempre lo tiene que colocar, ¿cierto?, realizando los números. Por lo tanto, esto es x cubo más 64.
Bien, lo interesante de la suma de cubos y de la diferencia de cubos, que las vamos a ver ahorita también, ¿ya? Exacto, Wildini, es 4 por 4 por 4, es 4 3 veces. Lo interesante de la suma y de la diferencia de cubos no es tanto sacar este resultado. Lo interesante es ver cómo se factoriza. Bien, así que vamos a factorizar. Cuando yo factorizo, debo considerar siempre que los elementos están al cubo. Por lo tanto, voy a colocarlos según la forma del elemento. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Fíjese que el 8 lo puedo colocar como 2 por 2 por 2. Y el x cubo, ¿cierto? Lo puedo colocar como x por x por x. Y aquí el y cubo lo puedo colocar como y por y por y. Bien, entonces yo me voy a armar dos paréntesis. En el primer paréntesis voy a colocar un binomio, o sea, solo dos elementos, y en el segundo paréntesis voy a colocar un trinomio, tres elementos. En el primer paréntesis, chiquillas, ¿qué coloco? Para aquellas que ya lo saben, tengo que colocar dos elementos separados por un signo. ¿Qué tengo que colocar? ¿Qué tendría que colocar? Exacto, ¿cierto? En el primer paréntesis tengo que colocar sí o sí los elementos sin el elevado a 3, es decir, el 2x, el signo del medio y la letra i. Por lo tanto, en el primer paréntesis tendría 2x más i. Y ahora tenemos que armar esto que está aquí, el segundo paréntesis. El primer elemento del segundo paréntesis es la multiplicación de dos de estas cositas. 2x por 2x, ¿cuánto me da eso? El primer elemento acá. Exactamente, ¿cierto? Me va a dar 4x al cuadrado. Y en el final de acá, voy a armar estos primero, tengo que colocar el segundo elemento, ¿cierto? Dos de los segundos elementos, perdón. Eso me daría, ya hay gente que se adelantó, pero me gusta que todas contesten. Aquí tengo que colocar i por i. ¿Cuánto me daría eso? I, ¿cierto? Elevado a 2. Y finalmente el elemento del medio, lo vamos a colocar con otro color, es la multiplicación de los dos. Es decir, esto que está acá por esto que está aquí. ¿Cuánto me da eso? Recuerde las letras siempre en orden alfabético para que si tengo términos semejantes, puedo quitarlas. Bien, si no las coloco en orden alfabético da lo mismo, pero yo prefiero que lo haga así. 2xi, exactamente, ¿cierto? Esto me da 2xi. Ahora, verifiquemos los signos. Como yo les decía antes, fíjese que el signo acá es positivo. Debo tener al menos un negativo. Por lo tanto, al tiro Isidora. Por lo tanto, el signo del medio de este elemento
sería negativo. Eso significa que el último de acá es positivo. Bien, siempre debo tener solamente un negativo. En este caso, como el primer paréntesis es completo positivo, el del medio del segundo paréntesis es el negativo. Isidora, respecto a la guía, yo comenté la clase pasada, ya que usted la podía enviar por correo, ya, ojalá el día de ayer, pero que debido a los problemas de webclass, ¿cierto? No estaba solicitándola así como obligatoria, por así decirlo. Ya, no tiene nota, es más que todo para estudiar para la prueba. De hecho, toda la guía sería como lo que entra en la prueba. ¿Ya? Pero si la quiere enviar para ver sus resultados y ver cómo anda, sería bastante bueno. Bien, eso sobre suma de cubos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Excelente. Vamos a ver una que es muy igualita a esta, que sería la diferencia de cubos. Bien, entonces aquí en vez de acumular cubos hacia arriba, le estoy quitando un pedacito al cubo. Bien. Si se fija, es la misma forma que teníamos antes. La única diferencia es que el primer paréntesis, en vez de ser positivo, tiene un signo negativo. Bien. Y el signo de al medio en su consecuencia del segundo paréntesis es positivo. Bien, es decir, recapitulo, primer paréntesis, segundo elemento positivo, no se preocupe Isidora. Y en el segundo paréntesis todo sería positivo. Bien, y aquí tendría que hacer lo mismo que hicimos en el anterior, es decir, el primer elemento elevado a 3, el signo del primer paréntesis y el segundo elemento elevado a 3. Bien, ustedes saben en este caso, ¿cierto? Que el 1 no es necesario elevarlo a 3, ¿cierto? Porque 1 elevado a 3 me da 1. Entonces, cuénteme, ¿cuánto me daría esto que está aquí? Estoy igual yo con el webclass. Así que no se preocupe, Francisca. Ya estamos terminando ya. ¿Cuánto me daría todo esto que está aquí? Mire. Esta cosa que se ve gigante y horrible. ¿Cuánto me daría? Veo a varias escribiendo. No sé si es a mí. Espero que sea para mí esos mensajes. Excelente, tengo varias respuestas por ahí que dieron, pero en el clavo. De formas diferentes, pero dieron en el clavo. El primer elemento elevado a 3, que no se le vaya a olvidar, el signo de al medio y el segundo elemento también elevado a 3. Como es 3 elevado a 3, no tengo que colocarlo así, ¿cierto? Tengo que colocarlo como el resultado. Y yo sé que 3 elevado a 3 es 3 por 3 por 3. Es decir, 3 por 3, ¿cierto? 9 y 9 por 3 nos da 27. Súper bien, chiquillas. Ahora, esto que está acá, esto que está aquí a la izquierda, se hace de la misma manera en la que hicimos el otro ejercicio recién. Bien, voy a volver a la diapositiva anterior. Se hace de esta misma manera. La única diferencia es que el primer paréntesis va a ser negativo
Y el segundo paréntesis va a ser todo positivo. Por lo tanto, se lo dejo a usted para que lo haga como, entre comillas, tarea, ¿cierto? Pero no es tarea realmente, porque va a ser el primer ejercicio que vamos a revisar el día lunes en nuestra siguiente clase virtual. Ya, así que le doy un minutito para que lo anote, porque vamos a comenzar la clase viendo este ejercicio. Si todavía tiene dudas sobre diferencia de cubos, subí varios reels a Instagram que aparece la factorización. Ya, hoy día voy a subir un par más de multiplicación de binomios con término común. Espérenme un ratito, chiquillas, y ya vamos a terminar. Me queda la última diapo nomás. Entonces, chiquillas, esa fue la clase del día de hoy. Y esta es su encuesta final. Recuerde que la prueba va a ser el día 12 de abril. Bien, y si tiene cualquier duda, va diciendo. Ahora sí, Pía, adelante, vaya nomás, que veo que está hambrienta. Sí, pues sí, sí estuvo a la mitad para decirme si podía tomar desayuno. Me imagino que sí. Ya, chiquillas, así que esa fue la clase del día de hoy. Nos vemos el día lunes. Que descanse este fin de semana largo. Nos vemos pronto. Cuídese. Adiós a todas. Vamos a descargar este chat.